Hola mundo, este vídeo no va a ser el típico vídeo del canal por estos días de una pregunta de Elena S y una lectura. De hecho no van a aparecer cartas en el vídeo, así que bueno, si, si esperáis ver cartas pues podéis pasar del vídeo. Y si os interesa la materia, pues espero que os merezca la pena vuestro tiempo. Este vídeo va a ser lo que suelen llamar por ahí como un rant o una diatriba inspirada eh, un, por un blog, por la entrada de un blog de un personaje muy interesante que sigo hace unos años, Gordon White, de, de la página del blog Room Soup. Y hace unos días él publicó esta entrada que veis ahí, consejo para astrólogos profesionales durante un apocalipsis. Y os lo recomiendo mucho si os manejáis con el inglés. El vídeo ahora mismo, porque dentro del vídeo se discuten materias sensibles, ese vídeo no está en YouTube, por lo tanto no tiene subtítulos, pero bueno, la entrada del blog tiene alguna información relevante y si os manejáis un poco en el inglés, pues os animo a visitar el blog y el vídeo. Y bueno, sí, la materia del vídeo y de su entrada, ya os digo, Gordon White es un personaje con unas ideas muy interesantes sobre en qué momento está el mundo y qué papel juega esa visión holística, ¿no? No, panteísta, si queréis, de la realidad en estos tiempos que corren. Y este vídeo me interesa mucho porque habla sí, bueno, el libro se refiere a los astrólogos, pero está dirigiéndose a los adivinos, tarotistas. Creo que hasta el coach puede entrar en el saco, ¿no? De, de qué papel, ¿no? O de cómo desempeñarse en una época tan especial como la que estamos viviendo. Y si tiene sentido lo que hacemos eh, cuando, cuando parece que la realidad exige sus, sus respuestas, ¿no? Sus reacciones. Y parece que no hay tiempo para divagar con esoterismos o con cartas de tarot. Bueno, él, él viene a decir que, y eso es lo que estoy de acuerdo, ¿no? Como que
nuestras herramientas, sobre todo cuando son herramientas que intentan anticiparse, igual que un meteorólogo intenta anticiparse a un huracán, a una tormenta o a una sequía, pues ahora toma una especial relevancia, ¿no? Y esa intensidad del momento la tenemos que saber encajar. Y bueno, su vídeo me ha inspirado para hacer este vídeo, que no será tan lúcido, pero bueno, quiero compartir con vosotros algunas ideas que espero que sean ideas que den recursos, ¿no? Que den inspiración. La primera idea es muy, muy apocalíptica, muy Mad Max. Eh, Imaginaos que, que vuestra civilización es arrasada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que se acabaron los talleres de tarot, los libros de tarot, los cursos de tarot, pero igual que viene sobreviviendo unos cuantos siglos, resulta que la baraja de tarot sobrevive, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Seguidme el juego un poco. ¿Cómo, cómo aprenderéis a... Podéis tener la idea de que sí hubo una época en la que esto se utilizaba para adivinar, por ejemplo, ¿no? ¿Os imagináis en la situación de tener que reinventar el arte de la adivinación desde cero? Mm. Pensad, por ejemplo, en la famosa adivina Madame Lenormand, de cuyo nombre viene la baraja Lenormand que ella nunca usó. ¿A qué, a qué curso fue ella, no? Bueno, podemos tener la idea de esa idea de los linajes, de que heredé mis dones adivinatorios de, de tal o cual linaje de videntes o adivinos. Bueno, vamos a pensar que estás en una situación en la que no hay ningún linaje que continuar, ¿no? Sobre todo, imagínate esa situación en la que tienes que, desde cero, tienes que reinventar el arte de anticiparte. Porque pensamos que... O sea, quiero incidir sobre esto porque pensamos que necesitamos un permiso, que necesitamos una bendición, una transmisión, etc., etc., o un método. Y, y bueno, vivimos a lo mejor una época en la que tenemos la suerte de dejarnos inspirar o aconsejar, ¿no? Pero no siempre así, ¿no? No es siempre así. Y puede que llegue un momento en el que uno tenga que reinventarlo todo desde cero. Quiero que os imaginéis como siendo los Robinsones Crusoes del, del tarot, ¿no? Y, y pensad en que tenéis una creatividad, imaginación, intuición y una necesidad. La necesidad de saber si va a llover, si no va a llover, si va a venir un huracán o no, o si tomo el camino de la izquierda me va a ir bien o va a ser mejor tomar el camino de la derecha, ¿no?
Con esto quiero decir que la adivinación o el intento de adivinar mm, es humano y no requiere diplomas. Mm. Un buen ejemplo es como, me recuerda a un chiste, ¿no? De cómo se las apañaba la gente para andar pegada al suelo antes de que Newton descubriera las leyes de la gravedad, ¿no? Es como cómo hacían la gente para muscularse antes de que hubiera máquinas en los gimnasios, ¿no? Es como que siempre hubo un momento en el que lo que ahora vemos como algo sofisticado, que necesita muchas condiciones, hubo un momento en que lo único que requería era eh, una mesa camilla, una persona con cierta experiencia y una baraja de cartas, ¿no? O unos pozos del café, o comentar un sueño en voz alta. Mm. Creo que espero que pilléis la idea, ¿no? La, la siguiente la siguiente idea que quiero transmitiros es que ahora la, todo el mundo, todo el campo adivinatorio se ve como algo, en muchas ocasiones, como algo casi recreativo. Y yo mismo puedo ser culpable de haber eh, incidido en ese aspecto lúdico de la adivinación. Y a veces, bueno, la gente puede haber malinterpretado que, que no me tomo en serio lo que me traigo entre manos, ¿no? Y la idea es que, bueno, en en mi desempeño leyendo las cartas, tengo la intención, lo hago con una intención de que a veces la gente me hace preguntas porque se la está jugando, o hace preguntas en las que realmente se está jugando el pellejo, literalmente, ¿no? A veces la gente te viene con preguntas que son vitales. Y ante ese tipo de preguntas, tú tienes que tomar una decisión de si abrazar esa intensidad y, y poner tu 200% para intentar encontrar la mejor opción o encontrar la mejor posibilidad o el mejor panorama ante una situación tan a veces tan peliaguda, ¿no? O no hacerlo, o simplemente decir, mira, no, esta pregunta no quiero pringarme en esta situación, no quiero decir nada al respecto de esta situación, ¿no? Y bueno, ahora podemos empatizar con gente que está viviendo situaciones dramáticas, ¿no? Y que tiene que tomar situaciones en las que se está jugando la vida, ¿no? Imagínate en una situación en la que la gente te pidiera consejo, ¿no? Y tú supieras que son situaciones en las que, dependiendo de la decisión y dependiendo de cómo van a salir las cosas, esa persona se está jugando la vida, ¿no? Em, si todavía estáis ahí conmigo, siguiendo mi, mi discurso y mi pensamiento, lo que quiero deciros es que
eh, hubo momentos en los que la adivinación era un asunto de vida o muerte y se vivía con esa intensidad, ¿no? Y es una buena pregunta para los que practicáis este arte, preguntaros si vosotros estáis dispuestos a manejaros con esas posibilidades. Mm. Em, tengo una referencia de un manual militar del siglo I, un manual militar griego de, de un tal Onasander, en la que se dice que bueno que un general tiene que tener dotes para la guerra, pero también dotes para saber interpretar junto con los estípites las entrañas de las bestias que se sacrifican para hacer adivinación antes de una batalla, ¿no? Para tener algún criterio sobre lo que dice la, la adivinación sobre determinada acción militar, ¿no? O sea, en este mundo del siglo I, la adivinación era una cuestión a veces de vida o muerte. Mm. Y ocurre algo curioso, ocurre que es extraño, ¿no? Que en Occidente los adivinos, astrólogos, tarotistas, se mueven en un mundo crepuscular. No tenemos el favor de una reputación eh, brillante. O no tenemos... Es fácil criticar nuestro oficio y es fácil colocarnos un poco en los márgenes de lo, de lo común o de lo correcto. Estoy generalizando, ¿no? Pero bueno, quiero con esto saltar a otra idea y es la idea de que si te sientes un poco al margen de la sociedad, ¿no? O al margen de la autovía principal, piensa que es ahí, en los márgenes, donde acaba la gente que se pierde, ¿no? Y alguien tiene que haber allí si tienen la suerte de tener orientación, ¿no? Es, esto es un poco como voluntariamente colocarse a los márgenes de lo socialmente compartido, aceptado, porque es ahí donde descarrilan de vez en cuando las vidas de los demás. Curiosamente uno está ahí como quitamiedos, ¿no? O como tope para decir, sí, bueno, tu vida te trae justo a este momento en el que tienes que estar delante de mí consultando al tarot porque hay cierta desesperación en lo que vives. Pero lo que yo te puedo decir te puede volver a encarrilar en tu sensación de cotidianidad, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos que, tenemos que llevar con cierto orgullo nuestra sensación de estar al margen, porque es en el margen donde nos encontramos a los que
necesitan encontrarnos, ¿no? Mm. Y, y bueno, ya digo, esto puede ser algo muy concreto de nuestra sociedad, porque si te vas a la India, por ejemplo, una sociedad que conozco un poco, el astrólogo es un funcionario, prácticamente un funcionario, alguien que toma decisiones y que es escuchado y que es consultado para cosas muy importantes que afectan a la vida de mucha gente, ¿no? Y, y bueno, eso no... Esa consideración, pues uno no siempre la vive, ¿no? ¿Qué más os puedo contar? Bueno, la idea, y esto es algo en lo que Gordon White, este blogger de RunSoup, no es solamente un blogger, sino que es un gran escritor y un gran divulgador, pues dice, él habla de esta idea de que, bueno, de que es importante para el que está en esta tarea de transmitir una respuesta adivinatoria a los demás. Es importante que esté conectado a la realidad y al mundo en el que está viviendo. Mm. Em, os voy a poner, os voy a poner un ejemplo. Em, hace unos años, un ejemplo personal, hace unos años estaba considerando la idea de vivir en otro país y, y bueno, eh, llegué a la conclusión de que en ese país la estabilidad social no iba a ser duradera, ¿no? Que había problemas en ciernes, aunque en aquel momento pues no lo parecía, ¿no? Y fue un pronóstico que no saqué sacando cartas del tarot, sino simplemente leyendo mucho, ¿no? Eh, dicen, por ejemplo, un ejemplo interesante puede ser Julio Verne, ¿no? Julio Verne hay gente que le da le pone la etiqueta de ser presciente por su capacidad de adivinar panoramas del futuro, ¿no? Y, y otros simplemente entienden que era una persona que era un gran estudiante de la ciencia de su tiempo y que podía entender hacia dónde se dirigía la tecnología y hacia dónde se dirigía la ciencia. Mm. O sea, sí, era un futurólogo muy bien documentado. Y eh, hay que documentarse no solamente sobre las asociaciones cabalísticas de lo que queráis con lo que queráis, o de las canalizaciones pleyadianas, sino también sobre geopolítica y sobre estadísticas y sobre em, economía, macroeconomía. Eso creo que forma parte del oficio. Y, y no perder la curiosidad por entender cómo se mueven las grandes dinámicas
de la humanidad en la que estamos, eso forma parte del oficio. Recuerdo hace muchos años eh, alguien en una que tenía la tarea de transmitir conocimiento espiritual a un grupo de gente, nos decía, no leáis la prensa, no leáis las noticias porque es todo mentira lo que dicen los grandes medios. Y yo pedí que me explicaran un poco eh, el tema, ¿no? Porque había que desdeñar tan rápidamente y radicalmente los medios de comunicación, ¿no? Y bueno, simplemente me dijo algo que era es un poco cliché, ¿no? Que solamente responden los grandes medios de comunicación, solamente responden a intereses de empresas que hay detrás de ellos, etc, etc, etc. Y yo la conclusión que saqué era que, bueno, que mm, sí, evidentemente te das cuenta de que hay medios de comunicación con un sesgo ideológico, político. Y entonces lo que hice fue empezar a tener en cuenta todos los sesgos y a intentar informarme eh, de todos los canales más variados posibles, ¿no? Y entender cómo funciona ese condicionamiento y esa limitación en el que la comunicación mediática se mueve, que es real, ¿no? Porque te están contando una parte de la realidad, pero es una parte. No significa que todo sea mentira, ¿no? Simplemente que no es toda la verdad, pero es una parte de la verdad. Entonces, puede ser una parte muy pequeña, una parte que hasta puede ser distorsionada, ¿no? Pero es una parte de la verdad. Entonces, lo que yo creo que forma parte del oficio intentar ampliar ese marco de la realidad. Y no me refiero a irnos a lo alternativo, no. Me refiero a que simplemente hay información muy rigurosa que no se mueve por los canales masivos y está ahí, ¿no? Eh, os puedo poner ejemplo sí, de inversores, por ejemplo, ¿no? De que los grandes, es como que los inversores se mueven en determinadas corrientes en las que, bueno, el mercado va en esa dirección y todo el mundo va en esa dirección. Y de vez en cuando hay un inversor que no es que tenga una capacidad de ver el futuro, es simplemente que quizás ha estudiado algo que los demás no han estudiado y se da cuenta. Y ese puede ser el único que se da cuenta, ¿no? De que no es por ahí. O sea, él tiene un dato que no viene de la nada, ¿no? Que le demuestra que es en la otra dirección, ¿no? Y, y es simplemente él ha conseguido tener una visión más amplia de lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, es en este oficio pues tenemos que entender el mundo en el que nos movemos en todos los parámetros sociales, socioeconómicos, macroeconómicos y hasta geopolíticos, si queréis, que nos movemos, ¿no? Em, porque, bueno, si nos mueve la curiosidad por saber qué es lo que hay cuando al otro lado de esa esquina, pues tenemos que llevar esa curiosidad,
lo más lejos que podamos, ¿no? Y intentar abarcar todo lo que podamos. Mm. Y bueno, eso implica pues ser capaz de hablar con un consultante de fondos de inversión, de la bolsa, del mercado inmobiliario y, y de lo que surja, ¿no? Y ser competente cuando la gente te habla de cuestiones, eh, bueno, salud, dinero y amor. Ah. ¿Qué más quiero contaros? Mm. Bueno, vamos a acabar ya esta diatriba. Creo que quedan claras las ideas, bueno, más o menos claras las ideas que quería contaros. Quiero terminar leyendo un pequeño texto de una introducción de un libro sobre la baraja gitana de una autora que se llama Svetlana Alexandrovna. Y, y bueno, en el prólogo, en la introducción, habla eh, de cómo ella aprendió sobre la baraja gitana a través de su abuela, ¿no? Y, y hay un pequeño fragmento, ¿no?, en el que cuenta que en las décadas de 1920 y 1930 eh, hubo un revival del misticismo y lo oculto y el espiritismo. Y, y su abuela pues se dedicaba a echar las cartas, ¿no? Dice que su primer contacto con las cartas se produjo viéndola cómo las echaba durante la Segunda Guerra Mundial. Y era capaz de predecir el peligro y sobrevivimos, dice que sobrevivió su familia al conflicto sin una sola baja, ¿no? Eh, Quiero acabar con esta idea, ¿no?, de que la gente confía. Hubo épocas en las que la gente confiaba su vida en las cartas, ¿no?, o su vida a las cartas para tomar decisiones que los protegiesen de, de la muerte, ¿no?, del peligro. Así que os dejo ese material para pensar, ¿no? Mm, Seguro que me dejo cosas en el tintero. Quería comentaros. Pero bueno, hay quien dice que estamos viviendo el final de la Segunda Guerra Mundial y hay quien dice que a fecha de hoy, 25 de marzo del 2002, pues puede ser el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. La condición humana es muy rara, ¿no? Aquí en este conflicto bélico que se está desarrollando, guerra, invasión, operación militar especial, como la queráis llamar, que se está desarrollando en Ucrania, está muriendo gente que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. La condición humana, la condición en este planeta es muy extraña, ¿no? Pensamos que estas cosas son excepcionales, cuando en realidad es el círculo vicioso en el que la humanidad lleva dando vueltas mucho tiempo, ¿no? Bueno, un abrazo a todos y nos vemos en otro Minority Tarot.
Chao.